Hay un geógrafo español, muy interesante su trabajo, que se llama Néstor Ciurana, se los recomiendo en Twitter si lo quieren seguir, que se enfoca en hacer justamente en hacer la cartografía y mapas sobre África y el Medio Oriente. Néstor Ciurana escribe este día: Nigeria es una gran potencia económica de África, pero es un país totalmente dividido. Los estados musulmanes del norte, bajo ley sharia y auge del terrorismo yihadista, contrastan con los cristianos del sur que manejan el petróleo. Y pone este mapa. En este mapa, el geógrafo Néstor Ciurana, bueno, pues básicamente nos pone Nigeria. Y recuerden ustedes que el título de este programa es justamente preguntarnos por qué Nigeria podría derrumbarse si invade Níger. Bueno, para empezar, hablamos de su actual presidente, Bola Tinubu. Bola Tinubu es un viejo lobo de mar de la política nigeriana, es alguien que ha vivido constantemente del presupuesto nigeriano. Este señor ha tenido que navegar entre distintas olas. El oleaje justamente de la propia política de su país fue, bueno, es el actual presidente desde mayo de 2023. Fue o es líder nacional del Congreso de todos los progresistas. Imagínense, casi todos los progresistas me están saliendo bastante guerrilleros, bastante belicistas, porque este es el presidente o líder nacional de todos los progresistas desde 2013 allá en Nigeria. Antes fue gobernador entre el año 99 y 2007 del estado de Lagos en Nigeria y también senador de Lagos Oeste. Luego, pues desde 2023 se convirtió en presidente de su país. Cabe señalar que Tinubu estudió contabilidad en Estados Unidos, habla bien inglés, antes de trabajar pues varios años en el extranjero. Desde que regresó a Nigeria en los años 80, trabajó en administración financiera y bueno, pues ingresó a la política como senador. Y decían, pues este cuate habla inglés, tiene experiencia en el extranjero, se formó en Estados Unidos y le sabe bien a las finanzas, pues este tiene potencial. Ya una vez en la política, ya una vez como gobernador de Lagos, pues se fue enredando, digamos, en las controvertidas dinámicas de la política. Se le empezó a acusar de corrupción, sobre todo de corrupción, tiene cuestionamientos muy serios y también muchos dicen que no le creen que que tenga el currículum que dijo haber tenido antes de incursionar a la política. Sin embargo, bueno, pues en este 2023 ganó las elecciones de su país y ojo, aunque ganó las elecciones de su país, no necesariamente está reconocido por todas las fuerzas opositoras. ¿Esto qué significa? Esto significa que el señor necesita legitimidad. Bola Tinubu, ya aquí lo habíamos venido diciendo también, lo habíamos estado hablando, necesita legitimidad para mantenerse en el poder porque efectivamente tiene un país bastante dividido, muy, muy dividido. Nada más, pues, para que se den una idea de por qué decimos que es tan dividido, pues es que tiene 225 millones de habitantes, 225 millones de habitantes, una superficie de casi 924,000 kilómetros cuadrados, o sea, 36 estados y la capital federal o el distrito federal que es Abuya, con un país que tiene, aunque es enorme la cantidad de dinero que ingresa a Nigeria a través de la venta de petróleo, porque produce más de 2 millones de barriles al día. Su esperanza de vida al nacer es de 60.4 millones, perdón, 60.4 años. Hablamos luego de barriles y tal, y que luego se les saltan unas palabras, pero son 60 años, vamos a redondearlo. La esperanza de vida para las mujeres y 58 años para los hombres. O sea, no necesariamente le va bien, pero aquí es donde, como dicen en mi pueblo, aquí es donde la puerquita tuerce el rabo con este señor, con Bola Tinubu, por lo siguiente, miren ustedes, regreso al mapa del geógrafo Néstor Ciurana, que dice lo siguiente, y me parece que es bastante pertinente que lo
pues pongamos. Toda la parte de azul, que es un azul suave, en donde se ubica Maiduguri y también Yamena, cerca de Chad y cerca también en la frontera de Camerún. Ven ustedes aquí este cuadro de color azul, ¿verdad? Bueno, ahí vemos que es un área etnolingüística de los Kanuri. Esta zona, los Kanuri, no, o sea, los Kanuri todavía no se identifican como nigerianos o como nigerinos, sino como una comunidad a la que los británicos y los franceses les pusieron fronteras artificiales, de tal suerte que esta comunidad etnolingüística, pues le metieron ahí Chad, Camerún, ¿no? La dividieron entre Chad, Camerún, Níger, Nigeria. Lo que siempre he analizado del colonialismo europeo en África, a las comunidades que eran bastante sólidas, comunidades etnolingüísticas, religiosas, etcétera, que eran sólidas, para que no pudieran resistir, les pusieron una frontera artificial en medio. Y a las fronteras, a los grupos que estaban peleados entre sí, los metieron en una sola frontera, en un solo país, para que permanentemente tuvieran rivalidades y los países se enfrentaran entre sí constantemente. Bueno, entonces en esta zona, desde Difa, desde Maiduguri y Yamena, está la zona Kanuri. Toda esta línea verde que ven aquí es lo que se conoce como el norte, desde el centro y el norte de Nigeria. Más de 120 millones de habitantes, ojo, que viven en esta región, en donde se manejan por la ley de la Sharia. Maestro, ¿pero qué es esto de la Sharia? Bueno, la Sharia es un término árabe islámico que tiene que ver con un sistema religioso supeditado a la política. Es la ley islámica, el cuerpo del derecho islámico, que constituye un código de conducta en el que se incluyen normas relativas a los modos de culto, criterios de moralidad y de vida, lo que tienen permitido hacer o no hacer, es decir, lo que se prohíbe, las reglas que separan lo que consideran el bien del mal. Cabe señalar que la Sharia es el resultado de lo que se conoce como Islam político. El Islam político tiene que ver con la sumisión de la política a la religión. Esto me acuerdo cuando lo platicamos en el Colegio de México, ahí en el Colmex, con profesores como Manuel Ruiz Figueroa, como Luis Mesa del Monte, como o sea, con profesores verdaderamente chingones que le sabían bien a este tema la doctora María de Lourdes Sierra Cove de la UNAM, por ejemplo, que han estudiado por mucho tiempo este fenómeno del Islam político y aplicado a Nigeria se complica porque no solamente es un tema étnico, sino, es decir, las etnias y dependiendo también los idiomas que se hablan, luego le dan una interpretación propia que hace que esta sumisión de lo político a las conductas éticas y de moral de la ley islámica, que además también por sí sola la religión tiene muchas interpretaciones, vuelven bastante complicada la convivencia en la región. Entonces, este mapa de Néstor Ciurana me parece muy interesante porque es muy relevante y pertinente para explicar por qué podría fracasar, por qué podría derrumbarse Nigeria y sobre todo este señor Bola Tinubu, que aunque es la CDAO o el ECOWAS, el que intervendría en Níger, el que supuestamente tiene el día de, en realidad es Nigeria el que lideraría, pondría más de la mitad de los soldados y Bola Tinubu se quiere legitimar al interior de Nigeria porque muchos opositores políticos no lo reconocen y dos, porque quiere quedar bien con Francia y con Estados Unidos, quiere más presupuesto y quiere que en caso de que algún día lo derrocaran, pues le pudieran ayudar. Y además tienen los planes de retomar el gasoducto transsahariano que iría prácticamente desde Nigeria hasta Argelia para distribuir hidrocarburos a Francia principalmente, a Italia, ¿no? A Alemania, al resto de Europa a través de esos conductos. Entonces, pero se encuentra con un tema. El 99% de la población en Níger es musulmana. Más
de 120 millones de nigerianos, de los 220 que tiene Nigeria, son musulmanes, y en estos estados que vemos, en ciudades como Sokoto, Kano, Maiduguri, se rigen por la ley islámica, por la Sharia. Y esto es bien complicado porque eso genera que haya grupos que son bastante ortodoxos, que recurren a las armas y que luego se convierten en grupos yihadistas, es decir, que imponen la ley a través de la violencia. Hay estados que la han instituido formalmente, ¿no? Por eso luego conocemos lo que se conoce como el Estado Islámico. Hay tribunales de justicia que se instituyen como tribunales islámicos y velan por el cumplimiento de las normas de la Sharia, del derecho islámico. Muchos estados en Nigeria, aunque desde el centro no haya, digamos, esta instrucción, porque la otra mitad de Nigeria es cristiana, 10% de católicos y el 35% de los demás de diferentes denominaciones del cristianismo, ven con pavor, ven con temor lo que pasa en el norte. Entonces, el mismo Nigeria estaría, ¿no? Estaría en riesgo de una gran guerra civil entre cristianos y musulmanes, pero además, también recuerden que en Nigeria se encuentra el asunto de Biafra, o sea, es una herida que no ha cerrado todavía, sobre todo en esta parte, pues de aquí, de esta parte de Enugu, Icom, Calabar, Yenagua, Owerri y el Port Harcourt, que no necesariamente perdonan, no necesariamente olvidan lo sangriento que llegó a ser, ¿no? En esta parte de acá, en donde mayoritariamente viven los Ibu, que no necesariamente llegó a ser pacífico, sino hubo muchos muertos y hubo una gran represión del Estado nigeriano entre 1967 y 1970. Luego, esta gran mancha de color como salmón es donde viven los Hausa, estas áreas etnolingüísticas. Y esto, mis queridos alumnos digitales, pues nos lleva a la conclusión de que probablemente Bola Tinubu fracase por querer utilizar la guerra como un instrumento para legitimarse en el poder ante el gran crisol de áreas etnolingüísticas en este país, la gran cantidad de estados, que entre muchos de ellos luego hay mucha descoordinación, y además estamos hablando de que en un país gigantesco como Nigeria, pues hay más de 500 idiomas. El inglés es un idioma oficial, por supuesto, pero se habla Hausa, Ibu, Fulani y más de 500 idiomas adicionales a los que desde Europa, desde Occidente, irrespetuosa y peyorativamente se les dice dialectos, así como los dialectos, como si no merecieran llamárseles idiomas por su construcción escrita y oral de muchos siglos, no solamente de ahora. Nada más que ahora los hemos empezado a conocer al voltear la mirada hacia el África subsahariana.